El tema es las promesas de Dios. ¿Sabía usted que una promesa es algo que se dice, pero que aquel que la dice está obligado a cumplirla? Las promesas son más allá de decir, ¿sabes qué? Te lo voy a traer. Cuando decimos te lo prometo, estamos dando nuestra palabra de que lo que vamos a dar es algo que tiene que cumplirse en su debido momento, porque lo hemos dicho y nuestra palabra no puede caer por tierra. Una persona que no cumple sus promesas es una persona que miente. Pero si en cambio nosotros leíamos hace rato en las Escrituras que Dios no miente, ¿estamos de acuerdo? Sí. Dios no miente. El Dios del universo, el Dios que hizo todas las cosas, el Dios que estableció las constelaciones, Dios es Dios y nada tiene que ver con nosotros. Dios no es hombre, como leíamos, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Gloria a Dios. ¿Por qué tenemos que empezar con este versículo en las promesas de Dios? Porque es necesario que nosotros creamos a Dios para que la promesa se cumpla. ¿Qué es lo que más le molesta a Dios? ¿Alguien me puede decir qué es lo que más le molesta? ¿El pecado? Sí, es el pecado. Pero hay algo que le molesta muchísimo más a Dios. Es la incredulidad de los hombres, ¿sabían? La incredulidad de los hombres es lo que más le molesta a Dios, porque Dios quiere que nosotros creamos para que Él manifieste su poder y su gloria. Dios no está limitado a nosotros. Eso no quiere decir que yo voy a limitar el poder de Dios, o que yo voy a detener el poder de Dios, o que yo voy a impedir el poder de Dios. No. Pero Dios tiene una condición para mover su poder, y eso es tu fe. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Gloria a Dios. Por eso Jesús, cada que iba a hacer una señal, iba a hacer un milagro, les preguntaba, ¿tienes fe? Ellos decían, sí, sí creo. Decía el Señor y agregó una palabra, hágase conforme ¿a qué? A tu fe. Entonces quiere decir que aquí hay un grado de fe. Aquí hay una situación que nosotros tenemos que observar, porque es la fe la que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder tener el cumplimiento de las promesas de Dios. Ese es el principio. Tú tienes que esforzarte a creer, tienes que esforzarte a provocar esa fe en ti, tienes que provocar a estimularte esa confianza de tal manera que te la creas. Hay personas que aprenden a mentir, y es una situación y es un pecado el estar mintiendo. Pero hay personas que como les gusta mentir y mentir y mentir, y llega el punto que ellos mismos se creen sus mentiras. ¿Sí los ha visto o no? Bueno, porque hay una función entre el cerebro y lo que habla tu boca. Hay una función en tu corazón que va ligada a tu boca. Por eso es muy importante que nosotros, aparte de leer la Escritura, la retengamos en nuestro corazón y la hablemos. Porque esto va a provocar en nuestro corazón y en nuestra conciencia un grado de fe cada día mayor. ¿Cómo se alaba el nombre de Cristo? ¿Qué diferencia hay entre un hijo de Dios y una persona que no tiene la fe que nosotros tenemos? Ellos se afligen, ellos lloran, ellos gritan, ellos se desesperan, caen en depresión y a veces hasta la vida se quita porque no saben o no han comprendido o no tienen lo que nosotros tenemos, que es una esperanza viva. Sabemos que al final del día se hace la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios es perfecta porque tenemos fe. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo. O sea, no fui yo, no es el hombre. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Y no lo hará? ¿Y no hará? Pregunta. Él habló, no ejecutará. Te está dando la noción de la grandeza de Dios. El Dios que hizo el universo, por eso me busqué esa imagen, el Dios que hizo las constelaciones, de momento habla y de momento dice lo que va a hacer, y a veces nos dice a nosotros lo que va a hacer. ¿Y qué pasa con nosotros? No le creemos. ¿Cuánto se alaba el nombre del Señor? Gloria a Dios, amén. Él es el Rey. Y a veces nosotros podemos a pelear con Dios. Nosotros podemos a discutir con Dios. Yo me acordaba el día de ayer, en la noche, de Job. Job, después de que todo lo que estaba pasando, guardó silencio. ¿Y por qué me acordé ayer de Job?
¿Por qué a las 2 de la mañana no me podía acostar? Porque tengo el problema de las costillas. Entonces decía, bueno, ¿qué hizo Job? Pues no se quejó, no dijo nada. Dije, bueno, tengo un ejemplo a seguir. Y si tú me ves, yo creo que el tiempo que me has visto que no me estoy quejando, si me has visto que me quejé, y ¿por qué? Porque tengo que motivar mi confianza en Dios. Si Dios lo permitió es por algo, si me está pasando es por algo, si está sucediendo es por algo. Entonces yo tengo que esperar a saber cuál es el motivo de Dios. Tal vez me porté mal, o tal vez Dios quiera que esté un poquito quieto, no sé yo. Dios lo sabe. Mientras estoy en el proceso, dice la Escritura, que en el día malo es mejor callar. Gloria a Dios. Amén. Y como hombre, como toda persona, hay momentos que hay desánimo. Hay momentos en que dice uno, bueno, ¿y qué voy a hablar de Dios? Pues lo que hemos aprendido, lo que vivimos y lo que sabemos. De una ofrenda de palmas al Señor. Eso es lo que nosotros debemos de hablar. Ahora, el libro de Números nos empieza a hablar sobre lo que es la decisión de Dios, lo que Dios está diciendo. Este hombre, para decir estas palabras, es porque vio la grandeza y la gloria de Dios. Dijo, no es poderoso el que está hablando, es muy grande el que nos está diciendo las cosas y Él puede cumplirlo porque lo hemos visto. Estamos hablando después del periodo en que Dios sacó al pueblo de Israel y vivieron toda esa experiencia en el desierto. Estamos hablando que Dios se puso a hablar y empezó a dar leyes. Y estamos hablando de que Dios a esas alturas ya tenía una concepción de Él, de su grandeza y su poder, y no estaban dudando. Ahora, nosotros tenemos que entender algo muy importante. Para los cristianos, no para el pueblo de Dios, para los cristianos, los hijos de Dios, hay unas promesas diferentes. Hay unas promesas que se establecen diferentes y a veces no las entendemos. Y todo empieza aquí. Búsquenme por favor Lucas capítulo 24, versículo 45 al 47. Gloria a Dios. ¿No le vas a dar lectura por favor? Lucas 24, 45 al 47. Esta es la base del principio de las promesas que Dios tiene para nosotros los hijos de Dios. Léelo por favor. Lucas 24, versículo 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Abrió el entendimiento. ¿Qué pasó con Job? Job, cuando vio al Señor, dijo, hablaba cosas que no entendía. Hablaba cosas que yo no sabía. Cuando Dios abre el entendimiento, cuando Job conoció a Dios, se quedó mudo y dijo, todo lo que hablé nada que ver con lo que yo hablaba, lo que yo veo nada que ver con lo que yo pensaba, lo que yo observo nada que ver con lo que yo pensaba que veía. En pocas palabras, es necesario que Dios abra el entendimiento para que a través de eso nosotros podamos comprender y entender cuál es la obra de Dios. Por eso muchos a nosotros nos dicen que estamos locos y que somos unos fanáticos y cómo es posible que te esté pasando todo eso. Y todavía, ¿qué le dijeron a Job? ¿Y todavía sí retienes tu integridad? ¿Y todavía nosotros tenemos la esperanza de que Dios va a hacer las cosas? Pues sí, porque esa es la esperanza que tenemos por medio de la gracia que es en Cristo Jesús, una esperanza viva en la que nos lleva a que nosotros seamos más que vencedores, porque estamos confiando en aquel que todo, que lo puede hacer, todo lo puede hacer. Así es, en Él no estamos confiando, no estamos confiando en una promesa de hombre, no estamos confiando en una promesa humana. Amén. Ahora, ¿a quién se los dijo? A los que iban en rumbo hacia Emaús. ¿Y quién se los dijo? Se los dijo Jesucristo mismo. Entonces Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Quién les abrió el entendimiento? Cristo Jesús. ¿Quién tiene que abrir nuestro entendimiento? Cristo Jesús, a través de su Santo Espíritu. Es el Señor el que tiene que darnos entendimiento de las cosas. ¿Y cómo lo hace? A través de tu fe y tu confianza, a través de las circunstancias que pasas.
Muchos cristianos se la viven con muchos problemas porque a veces no han comprendido las grandes promesas de Dios, las grandes promesas que Él ha dado. Cuando empiezas a entender las promesas, oyes, hasta la oración cambia, hasta tu comunión con Dios cambia. Cuando te das cuenta que esto es gratuito, el Espíritu de Dios es un don, un regalo, y no tienes que hacer nada al respecto. Te pones a pelear un poco con tu conciencia y con la verdad de Dios, y te das cuenta que tu conciencia tienes que ponerla a un lado porque no te deja entrar a la presencia de Dios. Porque tu conciencia te dice lo peor y lo más malo que eres y lo perverso que tú sueles ser. Sin en cambio la Escritura dice, es por fe. Gloria a Dios. Es por fe. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo alcanzar la bendición aunque esté luchando con mi carne, aquella promesa de Dios que pareciera inalcanzable. Por Cristo Jesús, Dios me la hace aceptable o alcanzable, y yo puedo asirme de ella para alcanzar el oportuno socorro y la misericordia. Amén, amén. ¿Cómo? Sí, porque Cristo es quien perdona, o más bien Dios a través de Cristo es quien perdona mis pecados, y es donde yo puedo entrar. Yo tengo que callar en ocasiones un poco, decir a mi conciencia, cállate, porque necesito entrar en la presencia de Dios. Y si tú me estás hablando y me estás diciendo que no soy digno, en Cristo Jesús somos aceptados y somos Alabamos dignos al Señor, por el gloria amado. a Jesús, aleluya. ¿Y por qué es necesario esto? Porque es aquí donde tenemos que entender que es donde empiezan todas las bendiciones para los hijos de Dios. No para el mundo, porque tiene que haber salvación primero. Para que entremos en las promesas de Dios, tiene que venir primero la salvación a nuestras vidas. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Estaba escrito que Cristo va a venir. ¿Por qué? Porque una promesa de Dios, y esa promesa, acuérdense del tema, las promesas de Dios. Y esa promesa había sido dada a través de la Escritura, por medio de los profetas, hasta su cumplimiento. Llegó su cumplimiento, y entonces sí, se tenían que levantar los hombres y predicar a aquel que fue crucificado, y Dios lo levantó al tercer día. En él hay perdón de pecados. Porque si tú crees y te arrepientes, entras a las promesas de Dios. Cristo vive. La promesa es automática. La promesa es al instante. No es algo que se tarde, no es algo que vaya a hacer a ver si sucede. Y la promesa a veces nosotros la tenemos y no podemos hacer uso de ella, porque nos falta la confianza y entender a profundidad las Escrituras. Ahora, ¿por qué tenemos que entrar por aquí? ¿Cómo es que tenemos que entrar a estas promesas? La predicación de un Cristo, o de Jesucristo, o del Señor crucificado, para arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Sabías que estaba leyendo? Me puse a leer la Escritura y encontré una palabra que dice ayo. Y me puse a estudiar, bueno, ¿qué quiere decir con el ayo? El ayo es en sí la palabra de Dios. Los mandamientos son como aquello que nos pica en las costillas para que reaccionemos. Que la ley, en vez de causar vida, antiguamente causaba muerte. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplirla. Era imposible agradar a Dios por la ley. Entonces todos estábamos muertos por la ley. Pues la ley es el ayo, es aquello que nos pica las costillas, aquello que nos impulsa al arrepentimiento. Y la ley es lo que se nos es dado para que nosotros tengamos preocupación y vayamos corriendo a Cristo para alcanzar el socorro a través de su misericordia. Y entendí que la ley nos es dada porque la ley nos acusa y nos obliga a buscar una salida, y esa salida nos lleva a Cristo Jesús, el cual fue preparado por Dios para que alcanzásemos el perdón. Entonces la ley la vemos mala, pero es buena, porque la ley nos impulsa al arrepentimiento, y el arrepentimiento nos lleva a Cristo, y Cristo nos salva por medio de su sacrificio y nos lleva ante la presencia de Dios. Den una ofrenda de palmas al Señor. Alejandro, por favor, léete Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Con
Pero lo importante es entender que al entrar por la puerta que Dios preparó para salvación, es donde empezamos a entrar a las promesas de Dios. Hechos 2, 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para cuántos el Señor qué? Llamare. Pero imagínate la magnitud de la bendición que es esto. Cuando empezó a predicar Pedro, muchos sintieron la acusación de la ley y la culpabilidad en sus corazones. Inmediatamente Pedro, entendiendo que la entrada a esta bendición es a través del arrepentimiento, por eso es la predicación o el anuncio de la muerte de Jesús para arrepentimiento y perdón de pecados, él automáticamente estableció o dijo esas palabras. Les dijo: arrepentíos. ¿Y qué? Empiecen a obedecer, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Cuando hay pecado, Dios no se puede acercar, ni nosotros podemos acercarnos a Dios, ni Él se puede acercar a nosotros. Ese es el problema que había cuando el hombre se alejó de la presencia de Dios en el huerto del Edén. Y ese es el peor de los problemas que puede haber. Bueno, bajo la promesa que es en Cristo Jesús, el perdón y remisión de nuestros pecados, es la entrada, es el lugar por donde entramos para recibir primeramente la adopción. Y la adopción viene por el nuevo nacimiento, porque el que nace por el Espíritu, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y los que nacimos del Espíritu somos engendrados por Dios, y si somos engendrados por Dios, somos hijos de Dios, y entramos a las promesas de Dios. Gloria a Jesús. ¿Y qué mayor promesa puede ser esta? La salvación. ¿Y cómo se manifiesta? Con la llegada del Espíritu Santo a tu vida. Gloria al Señor. Ahí es la puerta de entrada. ¿Por qué? Porque en ese momento te perdona, en ese momento te acepta con hijo, y en ese momento te da el sello de la salvación, que es el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento entras a las promesas de Dios. Amén. En pocas palabras, eres hijo, eres hija, tienes toda la amplitud de recibir las promesas de Dios. Hay requisitos, como en todo. Hay situaciones que Dios te pide y que Dios va a cumplir. Pero imagínate, eres hijo. ¿Y qué hace un padre cuando ve a su hijo padecer? ¿Se queda cruzado de manos? Si lo ve preocupado, angustiado, si lo ve con hambre o con sueño. Los padres no estamos ahí, bueno, los que aman a sus hijos no son groseros, no los maltratan. Ve que tiene sueño, estás viendo, vete a dormir, ándale. Si está haciendo algo, yo lo hago, pero vete a dormir. Está cuidando de su hijo. O si está triste, llega y lo abraza. O si tiene hambre, le hace un blanquillo de mínimo. Pero los padres cuidan de los hijos, cuanto más Dios cuidará de nosotros. ¿Bajo qué? Bajo las promesas inquebrantables que Él ha dado. Cuando se la pregunta, y vuelvo a repetir, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará, está dando a decir, a ver, cree, porque Él ya lo dijo. Créele porque ya lo habló. Él va a ejecutar, Él va a hacer lo que Él dijo. ¿Se acuerdan que les di la enseñanza de los nombres de Dios? Gloria a Jesús. ¿Usted cómo la usamos oración? Yo cuando oro, ya agarro esa bendición tengo. Oh bendito Dios, tú que eres el comandante supremo de las huestes celestiales, y que tú das órdenes y se ejercen bajo tu mandato y salen a pelear. Señor, manda ángeles a pelear nuestra causa y defender nuestra situación de los demonios y situaciones que el diablo quiere hacer en contra de nosotros. De aquellos que no hacen la guerra, Señor, envía a tus ángeles para que peleen Cristo y vive. seamos resguardados bajo tu cobertura. Gloria a Jesús. ¿Qué es esto? Utilizar las promesas de Dios. No utilizarlas, no que voy a ordenar a Dios, no. Para recibir una promesa de Dios tenemos que aprender a pedir incluso. ¿Y cómo es? Con humildad, con sencillez. No le puedes dar órdenes a Dios.
Tienes que ser humilde. Si no, ve el caso de aquellos hombres que fueron quemados. El rey nos mandó por ti. Hoy, y si soy profeta, que descienda fuego. 2 ejércitos, 2 comandantes murieron, o 2 capitanes. Llegó uno tercero y le dijo: mira, sea valiosa mi vida y la vida de los que vienen conmigo, y venimos con la necesidad de que el rey te mandó traer. ¿Nos puedes acompañar? Si en algo tiene valor nuestra vida delante de ti. ¿Qué hizo? Humildad. Cuando vas delante de Dios con arrogancia, no te va a escuchar. Cuando quieres ordenar a Dios, no te va a escuchar. ¿Qué padre no se ofende cuando sus hijos hablan y le faltan el respeto en la forma que hablan? Los padres se enojan. ¿Quieres ver enojar a tu papá? Falta el respeto, no con groserías, con palabras. Tu padre se va a enojar porque es una falta de respeto. Tenemos que tener respeto. Si no tenemos respeto a la autoridad que tenemos delante de nosotros, ¿tendremos respeto a Dios? No te engañes. El reflejo se hace. Si con tu prójimo que lo tienes enfrente no lo haces, ¿cómo lo vas a hacer para con Dios? Si no amas a tu prójimo que está a tu lado, ¿cómo dices amar a Dios? ¿Dónde se alaba el nombre de Cristo? Pues así de fácil, no tenemos que ir más, tenemos que ir más lejos. Entonces la promesa se recibe en el momento en que nosotros nos arrepentimos, entramos a las promesas de Dios. ¿Por llamado de quién? De Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que entender esto? ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque las promesas son en Él. ¿Nos alaban el nombre del Señor? Amén. Efesios 3:6, a ver, Isaac, por favor, Efesios 3:6. ¿Nos alaba el nombre del Señor? Amén. En Cristo Jesús tenemos las promesas firmes de Dios. Dios es bueno. ¿Qué son gloria a firmes? Jesús. Que Dios no las va a modificar, que Dios no las va a cambiar, que Dios ya dijo que lo va a hacer y eso lo hará. Así es. Por eso nos motiva mucho el Señor. ¿Se acuerdan cuando la Escritura dice que Jesús dice, pues el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá? ¿Y por qué está diciendo eso? Porque hay una promesa de por medio de parte de Dios que iba a derramar su Espíritu sobre nosotros y que iban a profetizar y que iban a tener sueños. Entonces la promesa está ahí. Por eso dice la Escritura. Es más, Jesús los motivó: hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Porque hay una promesa de que Dios nos escucha y Dios nos va a responder. Es una promesa enorme. Y estoy hablando de promesas generales, porque hay promesas que se van a empezar a cumplir del momento que tú eres cristiano. ¿Por qué hay tantos cristianos desanimados y tantos cristianos no pueden y tantos cristianos no avanzan? Porque sencillamente no se nutren de la palabra, porque no llevan una vida de oración, porque no son personas esforzadas. Es que es esforzarse. Es pelear, aún en contra de tus fuerzas, aún en contra de lo que está sucediendo. ¿Cómo se alaba el nombre del Señor? Efesios, por favor, 3:6. Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de sus promesas en Cristo por el Evangelio. ¿Escuchó? El Evangelio en Cristo es la entrada para obtener las promesas de Dios. ¿Se ha puesto a pensar eso? Las promesas de Dios. ¿Y cuándo recibí esta enseñanza? ¿O cuándo me vino esto a mi corazón? Porque estaba, Señor, ¿qué voy a hablar? ¿Qué les voy a decir? ¿De qué voy a hablar? De que empecé a leer y me empezó a mover eso. Las promesas. Las promesas son tan importantes, y esas se obtienen por medio de ¿qué? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de quién? Del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Buenas nuevas de salvación, una promesa de Dios. No son otra cosa más que palabras que Dios dijo que iba a hacer. La palabra promesa sí se utiliza mucho nosotros porque lo entendemos, pero realmente en el tiempo de que fue escrita la palabra de Dios, no había este tipo de palabras. Por eso el Señor hablaba de pactos. Por eso Él decía, voy a hacer. Por eso Él dice, realizaré, haré, pondré, iré, haré. ¿Por qué? Porque no había promesas, no había la palabra, allá no existía la palabra de promesa. Aquí sí.
¿Qué decimos nosotros? Te lo prometo. Es una palabra común entre nosotros y lo podemos entender. Te prometo que voy a hacer esto. Es más, ya fallaste una vez, ya fallaste dos, ya fallaste tres en decir voy a hacerlo, y llega un momento que tienes que usar la palabra más fuerte. Te prometo que lo voy a hacer. Porque ya te estás comprometiendo con tus labios en llevarlo a cabo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Amén. Y cuando hablamos coherederos, estamos hablando de una herencia. ¿Quieres ser heredero de qué? ¿De qué eres heredero? A ver, Eva, ¿de qué eres heredera? De la gracia del Señor Jesucristo. De la gracia del Señor. Gillo, Vida eterna. Alejandro, ¿de qué eres heredero? Vida eterna, ¿qué más? ¿De qué son herederos? De la misericordia de Dios. ¿De qué más heredaste? El perdón, el que Dios te escuche, el que Dios te responda, el que Dios te reprenda, el que Dios tenga misericordia de ti. Eso lo heredaste. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Somos coherederos y miembros de un mismo cuerpo. O sea, pertenecemos todos a un Padre y al cuerpo de Cristo. Amén. Por eso digo, aquí a veces estamos alabando, en otro lugar están alabando, estarán predicando, en diferentes lugares se hace lo mismo. Amén. Están alabando y glorificando el nombre del Señor. Y somos herederos y copartícipes. ¿Qué dice? Copartícipes. Participamos de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Y qué es la promesa? Perdón de pecados. ¿Y por qué el perdón de pecados? Para que Dios te escuche. Y si Dios te escucha, te da una palabra, que es una promesa, que dará aliento a tu vida para que sigas peleando. Una promesa. De repente ya no puedo, ya estás llorando ahí, y te da la promesa, no, mi hijo eres tú. Soy hijo de Dios. Y esa promesa te da fuerzas para ¿qué? Para que sigas peleando. Una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Aleluya. Dios es bueno, gloria a Jesús. Hay otra promesa hermosa. Hay otra promesa hermosa. Pero esa promesa tan hermosa tiene un compromiso. Tiene una responsabilidad. ¿Cómo? Sí. La promesa de Dios es para nosotros, pero tenemos una responsabilidad para poderla recibir. Hablemos de un pacto. Un pacto, yo te lo voy leyendo más adelante. Un pacto es algo que se establece en dos personas para que lleguen a un mutuo acuerdo de qué va a ser una y qué va a ser otra. Para que un pacto se cumpla, tienen que estar las dos personas de acuerdo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Por decir, un pacto es cuando, no sé, parece que Abraham, no me acuerdo qué personaje, hizo un montón de piedras y juraron ese día que no iban a hacer guerra entre ellos. Hicieron un pacto. Ese pacto es ni tú lo vas a quebrantar ni yo lo voy a quebrantar. Los pactos te conllevan ciertas responsabilidades, ciertos castigos cuando se incumplen. Estamos hablando de un contrato, lo mismo que un pacto. Y en el caso del pacto que Dios ha hecho con nosotros, conlleva ciertas responsabilidades. Segunda de Corintios, ¿quién tiene a ver, Saúl, por favor? ¿Lo encontraste o no? Por favor, Segunda de Corintios 6, 17 al 7.1, por favor. 6:17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Gloria a ¿Alaban el nombre del Dios. Señor? ¿Qué dice ahí la Escritura? Por lo tanto, salid en medio de ellos. Le puso una persona, ¿está dónde? En medio. Así estamos nosotros en medio de la sociedad. Un cristiano está en medio de ¿qué? De personas igual, con tu mismo pensamiento, con tu misma idea, con tu comportamiento, con tu fe. No, hablas con uno y dices unas groseriotas, hablas con otro, y la gente anda pecando, anda fallando a Dios. Y tú eres raro entre ellos.
Oye, tú no haces esto. Hasta te preguntan, ¿eh? Oye, tú no haces esto, tú no haces aquello, tú no eres así, tú no eres así. No. Y eres diferente a ellos. Dice la Escritura que tienes que salir del medio de ellos. ¿Qué está diciendo? No que dejes al mundo, no que te vayas al monte, no que dejes de tener una comunión con la gente, no. Está hablando de que no hagas lo mismo que ellos hacen, que no seas copartícipe de sus pecados, que no estés de acuerdo con ellos. Aquel que dice, no, sí te entiendo, no, pues haz lo que quieras, no, sí, hasta te felicita o lo felicitas porque hace algo indebido, la Escritura automáticamente te condena. ¿Por qué? Porque no puedes estar de acuerdo con el pecado. ¿Cuánto se alaba el nombre del Señor? Gloria a Dios. Entonces, habla la Escritura y nos dice que para poder ser hijos de Dios, ¿qué tienes que hacer? Apartarte. Cuando te apartas y cumples el mandato de Dios, se cumple en ti que eres hijo. Hermano, entonces si yo ando haciendo cosas que no debo, y medio que oro, medio que sí oro, y medio que obedezco y no obedezco, y ando pecando, ¿soy hijo de Dios? No. Los hijos de Dios no pecan. Hermano, pero ayer fallé. Sí, te tropezaste, pero no estás practicando pecado. Practicar pecado es que analices, observes, tomes en cuenta que lo que vas a hacer, vayas y peques. ¿Sí? Por decir un ejemplo, ves el frío, está haciendo frío, más bien está haciendo calor, o está haciendo calor, muchas de las personas en la calle, ¿qué es lo que hacen? En vez de un refresco, en vez de, incluso los trabajadores, en vez que piden un refresco, ¿qué piden? Hay una cerveza bien fría, ¿verdad? Entonces ya están pensando, ya están ideando, ¿cómo pecar? O sea, nada tiene que ver una cerveza y no va a cambiar muchas cosas en tu vida. Es solamente un líquido que el cuerpo necesita y tú decides qué líquido meter. ¿Cuándo se alaba el nombre del Señor? Gloria a Dios. Entonces nosotros somos los que tenemos que entender este principio. Dice claramente que nosotros tenemos que santificarnos, limpiarte, salir, quitar, deshacerte de aquellas cosas que literalmente la Escritura dice que tenemos que quitar. Entonces, para que nosotros seamos partícipes de la promesa de Dios, tenemos que santificarnos. Aleluya, gloria a Dios. Por eso dice en el libro, y vamos y tocamos el libro de Apocalipsis, dice el Señor, el que sea limpio, límpiese aún más todavía. El que es santo, santifíquese aún más todavía. ¿Sí está diciendo estas palabras o no? Dice, santifícate más, límpiate más, purifícate más. La purificación. Ahora, es muy importante esto. Nosotros no podíamos recibir nada de parte de Dios, de ninguna promesa. ¿Por qué tengo estos puntos? Porque para poder recibir todas las promesas que dice la Escritura, primero tienes que entrar en estas. En esta, entender esta es la base principal para que recibas todas las demás promesas de Dios. La Escritura dice, buscar primeramente el reino de los cielos y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, ¿qué el cristiano qué tiene que hacer? Buscar primero a Dios, poner a Dios en primer lugar, obedecer sus mandamientos y después esforzarse en lo material, porque la bendición estará ahí, por cuanto eres hijo de Dios. ¿Para quién es la comida en tu casa? ¿Para el vecino? ¿Para el que va pasando por la calle? ¿Para el desconocido? ¿Para quién es la comida que está en tu casa? ¿Para quién es? ¿Para quién? Para nuestra familia, para nuestros hijos. La comida que tiene el Señor, las bendiciones y las promesas que tiene Dios son ¿para quién? Para sus hijos. Tú decides si quieres ser hijo de Dios o no. Tú decides. Las promesas te tienen que recibir, sí, por la fe, pero también a través de la santificación. Tienen que recibirse a través de ¿qué? De la santificación. Por eso no podemos decir, es que el Señor es mi Dios y ando haciendo lo que no debo. No. Si el Señor es tu Dios, dice la Escritura, aquel que invoca en el nombre de Cristo, apártese de iniquidad, apártese de maldad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué nos impedía recibir las promesas de parte de Dios? ¿Qué era la situación que era contraria a nosotros?
la ley. Es algo profundo. El apóstol Pablo, yo he leído las cartas que llega a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de esta condenación? ¿Sí? Porque con mi mente intento agradar a Dios, más mi cuerpo se revela en contra de la ley de Dios. Y tengo una batalla dentro de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros no alcanzamos a entender y comprender que la ley en sí nos mata. Ya eres muerto. ¿Sí? En la santidad, comparando nuestra vida con la santidad de Dios, automáticamente tienes que morir. Para esto vino Cristo Jesús y nos redimió del pago que nos debía ser dado por medio de la ley. El pago de la ley es muerte. ¿Sí? La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Más la gracia es vida y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Entonces, esto, Dios utilizó a ciertamente Pablo para explicarnos este conocimiento. Él experimentó esto. Él experimentó la ley y supo que la ley, bajo la ley, tú estás muerto, tu conciencia te acusa. O díganme quién anda tan feliz cuando falla a Dios, cuando peca. Nadie se siente culpable, se siente reo de juicio y tiene que pedir disculpas. Y tiene que pedir perdón a Dios, porque la ley es lo que nos aplica muerte. Entonces, bajo la ley, nosotros estamos muertos. En pocas palabras, el pecado es una maldición. La ley se establece como maldición cuando te dice el pecado. La Escritura, y el apóstol Pablo expresa eso muy profundo en la Escritura cuando dice, y por la ley, dice, por la ley vino el pecado, y por el pecado vino la muerte, soy muerto. Gloria a Dios. Me mató, el pecado me mató. Por la ley. Cuando viene la ley, sale el pecado o la pecaminosidad del pecado, y por el pecado soy muerto. La ley me mata. Él lo entendió. Y por eso escribió esta profundidad, tan profunda esta palabra. Y vamos a leer Gálatas 3, 13 y 14. Gloria a Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. A ver, ¿por qué mete a Abraham ahí? ¿Qué promesa le fue dada a Abraham? ¿Qué Dios le dijo a Abraham? ¿Que iba a recibir el Espíritu Santo? ¿Qué promesa Dios le dio a Abraham? Iba a tener un hijo. Que su descendencia iba a ser grande como la arena del mar. ¿Pero eso lo alcanzamos nosotros? No. Eso no más que alcanzó todo lo de Israel. La promesa que habla de aquí es otra. ¿Qué promesa Dios le dijo a Abraham? Sí, hay otra promesa. ¿Iba a alcanzar a los gentiles? No. A ver, ¿La promesa del Espíritu? tampoco. La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Qué bendición de Abraham nos alcanzó a nosotros? Lo que dije. ¿Cuál? Iba a alcanzar a los gentiles. ¿No? Pero pues ya no está la promesa. Sí, nos iba a alcanzar a nosotros, pero ¿dónde está la promesa? Lo he hablado muchas veces. ¿Padre de multitudes, no? ¿Eh? ¿De padre de multitudes? No. A ver, Abraham es una promesa, pero hay una promesa que habla generalizada. Hay una promesa que habla individual del crecimiento de la nación del pueblo de Israel en su primogénito que fue Isaac. Pero hay otra que es para general. La Escritura dice no. A ver, Noel. Tengo duda. A ver, pues dila, ¿qué tal si sí es lo que tú estás pensando? Su amistad entre Ron y yo. El Señor dijo estas palabras.
y en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Dónde está la cita? ¿Dónde está? ¿Vamos a lo ver? Permítanme. ¿Dónde está? Contexto. ¿Sí has escuchado ese versículo? Sí, amén. Entonces, es una bendición generalizada. Entonces, cuando habla la Escritura aquí, que la bendición de Abraham para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, está hablando de una bendición generalizada. Entonces, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré, dice, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. ¿Quiénes? Todas las familias de la tierra, todas. No está hablando nomás del pueblo de Israel, no está hablando de su descendencia, está hablando de todas. Y cuando hablamos aquí, cuando la Escritura habla aquí que la palabra en Gálatas 3 y 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley, ¿por dónde vino? Por la descendencia de Abraham. De ahí vino el pueblo de Israel, de ahí salieron los patriarcas, y de ahí pues vino Moisés. Por eso alaba el nombre del Señor. Y llegado Moisés, vino los mandamientos, y esto vino a ser la maldición de la ley. Entonces la palabra maldición de la ley está hablando que cuando viene la ley somos malditos, somos maldecidos. Pero en Cristo Jesús nos redimió del poder de la ley, hecho por nosotros. ¿Por quién? Por los que pecamos, por los que fallamos. Maldición, porque no es maldición. Si me explico, la ordenanza se cumple en el reino de los cielos y a nadie le hace daño, pero aquí se quebranta. Ahora, porque está escrito maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos ¿qué? La promesa del Espíritu Santo. Está hablando de una situación muy clara. Mira, la ley nos mata, Cristo nos vivifica, y cuando creemos nos da su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darnos vida, para ser diferentes, nos cambia y nos transforma. Es la promesa que nosotros alcanzamos. Entonces el Espíritu Santo, ¿por qué se recibe? ¿Por guardar la ley o por orar con fe? Quiere decir que no somos perfectos y que nunca vamos a poder guardar enteramente toda la palabra, ni vamos a ser perfectos a decir eres completamente santo. Sí tendremos mucha manifestación de Dios, de la santidad que tiene que verse en nosotros, pero podemos fallar. Y el fallar no se refiere de que estamos excluidos, sino que tenemos la gracia que es en Cristo Jesús, la redención por medio del Espíritu Santo, que Él nos lleva a un genuino arrepentimiento para que continuamente estemos confesando nuestros pecados delante de Dios y permanezcamos en la gracia, donde vamos a ser santificados y podemos heredar la vida eterna. Den una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Ahora, entiendas, esto es muy importante. Es muy importante. Es sumamente importante. Los cristianos, ¿por qué a veces no somos más que vencedores? Porque no hemos entendido que este principio es para nosotros. Esta promesa es esencial para la vida del creyente. ¿Por qué eran los hombres de Dios, híjole, poderosos? Sansón, ¿por qué era poderoso? ¿Porque guardaba la ley? Era porque tenía una promesa, era nazareno. Entonces era poderoso, ¿por qué? Porque era nazareno y creyó a eso y tenía su pelo largo. El día que permitió que le cortaran el pelo, perdió su fuerza. ¿Qué perdió realmente? La comunión con el Espíritu Santo. Gedeón, cuando se levantó y sonó aquel cuerno para llamar a guerra, no me acuerdo si fue Gedeón, pero sonó un cuerno, un hombre, y llamó al pueblo a la guerra, y todo el pueblo se reunió. No era ese hombre, era el sonido que pronunciaba ese shofar. Era el poder de Dios, era el Espíritu Santo quien estaba congregando a los hombres para la guerra. ¿Dónde estaba la sabiduría de Salomón? En la gracia del Espíritu. ¿Dónde estaba la grandeza de David? En la comunión con su Espíritu, o con el Espíritu de Dios. Porque cuando él pecaba decía, no partes de mí tu Santo Espíritu. Él entendía que era ahí. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos esta promesa de Dios y la tenemos muy clara para nosotros.
Vean Lucas capítulo 24, versículo 49. Amén. Lucas 24, 49. A ver, hermana Rosaura, por favor. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Pero qué es? Una promesa. Es una promesa. ¿El Espíritu Santo qué es? Una promesa, algo que Dios prometió. Si Dios lo prometió, Dios no te lo va a quitar. Si Dios lo prometió, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo que va a hacer y Él lo hará. ¿Cuál es el problema? Que nosotros a veces no creemos. Si tú creyeses, estarías usando la palabra que Dios dice, o Jesús dijo, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. ¿Por qué dice lo dará? Porque es una promesa. Tienes que creerlo y tienes que hacerlo como un hecho real. Es algo que Dios te va a dar. La iglesia tiene que buscar eso. Los creyentes tienen que buscar eso. Porque si tú buscas eso, vas a ser santificado, vas a ser fortalecido, tendrás las fuerzas de Sansón, la sabiduría de Salomón, tal vez la sensibilidad de David, el poder de Elías. Entonces aquí donde entran todas las promesas de Dios, es donde entra toda la misericordia del Señor, y esa es una de las cosas que debemos de entender. La promesa se recibe por gracia, se recibe por una justificación en la cual solamente tú crees. El cristiano tiene que asirse a tomar esa promesa para tener los frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas que dice la Escritura, no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque el Espíritu te lleva a que cumplas el mandamiento, y cuando cumples el mandamiento, la ley queda abolida, porque no te puede matar, porque el Espíritu te vivifica para que seas obediente y vivas en santidad. Por eso un cristiano que no vive, que no ora, un cristiano que no lee Escritura, es un cristiano susceptible, fácil a caer, fácil a pecar, fácil a alejarse de Dios, fácil a renegar, fácil a echarle la culpa a medio mundo y no tomar su propia responsabilidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tú y yo somos amados. Otra vez faltó mucha iglesia, pero dije, uy, esto está buenísimo para que toda la iglesia esté, porque es una promesa. Por esta promesa entramos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mantenerme firme en esta promesa. Así es, gloria a Cristo. En la comunión la comunión que debo tener con Dios por medio de su Santo Espíritu. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces la promesa se recibe por gracia. ¿Qué dice? No salgan. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos. ¿Por qué? Por el poder de lo alto. Nosotros necesitamos buscar el revestimiento para no ser débiles, para no ser los pobres cristianos. Porque aquellos hombres yo me pongo a pensar, ¿qué vio? Como hay un cántico que dice, ¿qué viste, Omar? Te retrocediste, ¿no? Amén. ¿Qué viste, Omar? Bueno, se fue el mar. ¿Y qué vieron aquellos discípulos? ¿Qué vieron aquellos hombres? ¿Qué encontraron en Dios? ¿Qué observaron en Dios? ¿Qué aprendieron de Dios? Que no les importaba morir. Y bien te han dicho, mataron a los apóstoles. ¿Por qué los mataron? Porque no los podían callar. Porque ¿quién va a defender una mentira contra su propia vida? Nadie. Pero ellos estaban hablando de una verdad que vieron, que vivieron. Y es lo que nosotros predicamos, algo que vemos, que vivimos, algo que entendemos. Pero cuando lo entendamos más a profundidad, no te importará si tienes dinero o no tienes dinero, si comiste o no comiste, si estás alegre o estás triste. Te va a importar más que estés en la presencia de Dios. Aquellos profetas, como, si no mal recuerdo, Habacuc decía, aunque no haya vid, aunque no haya aguas en la vid, ni haya aceite de olivo, con todo eso te alabaré, Señor. Aunque la tierra tiemble, con todo eso te cantaremos, Señor.
Amén, amén, glorioso Señor. ¿Qué tiene que ver el cristiano? Tienes que entender que es la bendición, la promesa de la bendición del Espíritu Santo es sobre tu vida, pero tú eres responsable de que venga sobre ti. Santo es Dios. Tú eres responsable de santificar tu vida, tú eres responsable de buscar a Dios en oración, tú eres responsable, no lo va a hacer nadie por ti. Es muy fácil para nosotros, en un principio, llegar a cada rato y recibir. Cuando tú eres recién convertidito, llega un hermano y ora por ti, recibes la presencia de Dios. Y llega otro y ora por ti y estás feliz. Y gloria a Dios, y gloria a Dios, y qué bueno. Sí, pero llega un momento que se acaba de alimentar tu vida, o llega un momento que tenemos que, o Dios tiene que dejar de alimentar tu existencia por medio de otro hermano para que aprendas a buscarlo tú. Santo es Dios. Que aprendas a depender de ti. Entonces, la bendición del Espíritu Santo, la promesa de Dios, porque es una promesa que la puedes recibir, está bajo tu responsabilidad. Tú tienes que pedirlo. Tú tienes que santificarte. Tú tienes que esforzarte. ¿Cuánto se alaba el nombre del Señor? Santo es Dios. Él es el Rey. Gloria al Señor. Vendrá la promesa de Dios. Solamente hay que creer y esperar con paciencia. Esperar, creer y esperar con paciencia. Hechos 1 del 4 al 5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. ¿Qué dijo el Señor? Y aquí enviaré la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó aquí? Creyeron a la promesa y ¿qué vino? El Espíritu Santo. En pocas palabras, lo creyeron. ¿Quieres ser un cristiano victorioso? Cree que cuando oras está ahí la presencia de Dios. Cree y extiende tu fe. Imagínate a un Dios enorme, grande y poderoso con el cual puedes convivir, con el cual puedes platicar, porque para eso vino esta promesa, para que Él platicase contigo cara a cara. Por eso hay muchos cristianos débiles. Muchos desmayan, muchos no tienen en primer lugar a Dios, porque a Dios lo tienen en segundo, porque les hace falta aprender a confiar y a establecer esa promesa en sus vidas. O esa relación, que es nuestra relación que tiene que ver con el Espíritu de Dios. Y es ahí donde vas a tener victorias enormes. Es donde vas a vencer tu carne. Es donde las batallas van a ser fáciles. La promesa es algo que vendrá. Es algo que vendrá. ¿Qué es esto? Un sello. Desde el momento en que tú te arrepentiste, creíste en Jesús, fuiste sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Fuiste sellado con el Espíritu. Que tú lo hayas descuidado tu relación, que tú no lleves una comunión con el Espíritu, ese ya es tu problema. Porque la Escritura dice: no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellados. ¿Cómo se contrista? Cuando pecas, cuando no buscas su rostro. El Espíritu está más que dispuesto. La Escritura dice, y Jesús dijo: a la verdad la carne es débil, mas el Espíritu está dispuesto. Nuestra carne es débil, nosotros nos descuidamos y empezamos a fallar, empezamos a decaer, empezamos a perder las ganas de orar, empezamos a perder las ganas de leer la Biblia, empezamos a perder las ganas de buscar a Dios, porque la carne es débil. Ok, mas el Espíritu está dispuesto. ¿Qué quiere decir? Aunque tu carne esté débil y aunque no quieras, si tú te esfuerzas un poco, empiezas a orar, empiezas a buscar el rostro de Dios, inmediatamente se empieza a despertar el Espíritu. El problema no es que estás lejos, el problema es que allá no lejos no haces nada para regresarte, estar cerca. Es que sí, sé que estoy mal, sé que me hace falta aquello, sé que me hace falta. ¿Y cuándo vas a empezar? Y llegas al fin de semana y ya me di cuenta que ni oré, hoy vas a hacer tres de los planes. Bueno, tienes que estar luchando hasta que puedas vencer y establecer algo continuo en tu vida. Él es Dios, gloria. Hasta que te vuelvas perseverante. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 al 22, ¿quién fue la lectura?
de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Ella escuchó? ¿Y nos ha qué? Dado las arras. Sellado. Nos ha dado las arras. Ahora, ¿por qué? ¿Qué está hablando? Las promesas de Dios son en él. Sí, promesa de Dios. Oyes, ¿qué es esto? Ahora es una persona que me dijo, no, yo sí voy a ir, ¿por qué? Porque me dijeron que me van a dar esto. ¿Y si te lo van a dar? Sí. Y hay personas de palabra y dijo que me lo iba a dar, entonces yo voy a ir. ¿Y tú crees? No, sí. ¿Y vas a ir? Sí. ¿Y si no te da nada? Pues ya ni modo, pero yo creo que me van a dar algo. Así debe ser el cristiano. Es una promesa de Dios, es el Espíritu Santo. En Dios es un sí, es un amén. En Dios es una promesa. Gloria a Dios. Es una promesa. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no lo hemos visto así. Y tenemos que verlo así porque es una promesa. Entonces el momento que yo doblo mis rodillas y voy a orar, la promesa del Espíritu Santo, de la compañía, de la comunión, es una promesa que usted tiene que cumplir. Porque ¿quién lo dijo? Dios. ¿Qué tengo que hacer? Creer y hacerlo, y vivirlo y experimentarlo. Muchos dejan de orar porque, es que Dios no me contesta. No, es que te hace falta creerlo, es que te hace falta ponerlo activo, es que te hace falta luchar hasta que vean la respuesta, porque no lo prometió hombre. ¿Quién lo prometió? Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese versículo, Jeremías 33:3? ¿Qué vas a hacer? Clamar. ¿Y lo vas a hacer? Gloria a Dios. Si Dios dijo que te va a contestar, es que Dios te va a contestar ¿cuándo? Cuando Él quiere, no cuando tú quieres, en el momento que Él quiere, no en el momento que tú quieres, en el momento más preciso y exacto para que tú seas bendecido. ¿Cuántos hombres de Dios no hemos escuchado? Que al principio nomás gritaba, o nomás acudía a los pelos y no pasaba nada. Es cuando no es cuando ellos quieran, es cuando están preparados y Dios ve que ya están listos, es cuando Dios derrama de su espíritu y es cuando empiezan las cosas a suceder. Gloria a Dios, aleluya. Pero por lo mientras hay una preparación, pero por lo mientras hay que estar buscando, pero por lo mientras hay que estar luchando. ¿Por qué? Porque en Dios, las promesas en Dios son un sí. ¿Y qué promesa está hablando aquí? ¿Y qué está hablando del amén? Está hablando que todo eso es para la gloria de Dios, que Dios nos confirma en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que te confirma, o sea, tú eres mi hijo porque ya estás en Cristo. Eso se llama confirmar. Y que Él nos ungió, y que es Dios el que también nos ha sellado. ¿Con qué? Con las arras de su Santo Espíritu. Esto quiere decir para una situación consecutiva. Al decir consecutiva es que la promesa es amén, es sí. Que Dios nos dice sí. Muchas veces pedimos un carro, o pedimos una casa, o un buen trabajo, o una sanidad, o pedimos una infinidad de cosas. Pero a veces se nos olvida pedir lo más importante, que es la promesa del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Esa es la promesa más importante que podemos pedir. Es que la promesa más importante, más necesaria, más indispensable y más poderosa que los hijos de Dios podemos pedir. Yo me hacía la pregunta, ¿se acuerdan que les decía? Yo me hago la pregunta, ¿cómo le hizo Pedro? Con su carácter, enojón, igual el Señor. Estaba volviéndose al judaísmo, estaba siendo un poquito ahí medio hipócrita, porque algunos aceptaban y otros no. Llegó Pablo y lo reprendió. Y luego ese hombre, dice la Escritura, que después sale la situación de que ese hombre que se usó la sombra sanaba a los enfermos. Y se pegó a buscar la promesa de Dios. Fue lo que hizo. Se empezó a pegar a buscar la promesa de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. ¿Quién le da lectura? A ver, Silvia, por favor. 26 al 29. Dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois,
y herederos según la promesa. ¿Herederos según qué? La promesa. ¿Herederos de qué? Del reino de los cielos, herederos de la palabra de Dios, herederos de que Dios te transforme, te cambie, herederos de muchísimas cosas. Un hijo de Dios tiene que estar revestido de toda la gloria de Dios. ¿Cómo anda una persona revestida de la gloria de Dios? ¿Cómo tiene que ser la vida de un hijo de Dios? Revestido de poder, revestido de la gloria, revestido de la bendición. ¿Cómo estás? Bendecido, aunque estés orando. Porque no podemos decir que no podemos llorar en Cristo. Tenemos que a veces pasar por aflicciones. Pero que se vea que realmente tienes a Cristo. Todos tenemos debilidades, ¿sí? Anoche con la noticia dije, no, predico, pero yo no predico, Señor. Y venme aquí. Porque o me dejo vencer o me levanto para vencer. Tengo dos opciones: o me hago el mártir o me fortalezco en Dios. Y muchos se hacen los mártires. Ay, es que me hicieron, es que no, es que ya. Y le echan la culpa a medio mundo porque no están revestidos de la grandeza, de la gloria y del poder de Dios. ¿Por qué? Porque somos herederos según la promesa. Herederos, la promesa del Espíritu Santo, la promesa que Dios será con nosotros, de que Dios será tu fortaleza, de que Dios será contigo, de que no desmayarás, que aunque pases valle de sombra de muerte, el Señor estará contigo. Muchos ya no pasan por el valle de la sombra de muerte, muchos pasan por un problema y se están muriendo. Parece que entraron al abismo ya para perderse por la eternidad. Póngase atento de pie y glorifique el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Rey, gloria a Cristo. Amén. Bueno es el Señor. ¿Cuándo somos qué? ¿Por qué puse el privilegio de ser hijo de Dios? Oye, ese es un privilegio tener problemas, porque tienes quien te consuele, tienes quien te abrace. Qué bueno que fuéramos afligidos, ¿sabes para qué? Para estar constantemente entrando en la presencia de Dios. Porque cuando te la crees que eres hijo, vas corriendo a tu Padre. Corres al Padre y lloras al Padre y le gimes al Padre y te abraza al Padre y te bendice y te da palabras de aliento y te dice que no desmayes, te dice que sigas adelante, te dice que te esfuerces, te dice que no te detengas, pase lo que pase, que tienes una promesa de una corona de vida. Qué diferente es, ¿verdad? Qué diferente es vivir bajo las promesas de Dios cuando eres hijo, pero que la tomes, que la agarres, que la vivas. Esa es la diferencia. La pregunta es, iglesia, después de estas enseñanzas voy a ver una iglesia diferente, una iglesia esforzada, una iglesia dedicada, una iglesia que ha entendido las enseñanzas. Sí, amén, gloria a Dios. Aleluya. Porque cuando sientes desmayar, entras en la presencia de Dios y dices, quítense que les voy, Dios es conmigo. Pero es al revés, ¿no? Quítense, ya me voy porque Dios no me contestó. Y no tiene que ser así. Ok. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? Vamos a la siguiente. Tome su lugar. Efesios 2:12. Imagínense lo que tenemos en Dios. Antes estabas ¿qué? Fuera, no eras, ahora eres. A ver, hermana, Fran, por favor. En aquel tiempo estabais ¿Sin qué? sin Cristo, alejado de la ciudadanía ¿De Israel? y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ay, ¿cuántos se sienten israelitas? Ay, ahorita es que yo sí me siento israelita, ¿verdad? No en carne, pero sí en espíritu. Porque el Dios es el mismo, porque el Señor es el mismo, porque Dios es el mismo en todo y en todos. Nos alaba el nombre del Señor. Gloria a Dios. El Señor es el mismo en todo y en todos. En aquel tiempo estaba sin Cristo. ¿Y qué es sin Cristo? Una vida derrotada, una vida de problemas, una vida de pecado, una vida sin dirección, una vida sin desenfreno. Gracias a Dios ya los cristianos aquí ya no hacen eso, ¿verdad? Ay, por allá en algunas fiestas, ¿verdad? Dios tenga misericordia. ¿Ok? Nosotros no podemos hacer eso.
Nosotros no podemos vivir eso. Entonces dice, alejados de qué? De la ciudadanía de Israel. Israel es llamado como pueblo, como hijo. Tú ya eres llamado como pueblo, como hijo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gloria Como a Dios. hijo. Dice, y ajenos a los pactos de la promesa. Pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pactos de la promesa. ¿Qué es un pacto? Es lo que quiero ir tocando. El pacto es un trato que Dios hace con el hombre y tiene cláusulas para los dos. Y dice la Escritura, si tú haces esto, Dios te dice, si tú haces esto, tú serás mi principal pueblo, le dijo el pueblo de Israel. Ahora, nosotros, se nos dice, si tú haces esto, yo haré, dice el Señor, esto y esto contigo. Si tú cumples con Dios, Dios va a cumplir la parte de su pacto. Pero si tú descumples la parte que te corresponde, a veces ni siquiera Dios se niega. Dios dice, he prometido, yo no puedo retractarme. Ha visto personas que dicen, no, quería darle esto. No, pero lo mal que te pagó. No, pero yo tengo palabra, yo quiero dárselo y se lo doy. Haya sido como haya sido. Son personas que tienen palabra. Dios es un Dios de palabra. Si Él te dijo, voy a hacerlo, lo va a hacer. Y muchas veces, muchos tropiezan aquí. Es que Dios es conmigo, Dios me está bendiciendo. No te equivoques. Una cosa es que Dios tenga palabra y cumpla ciertas cosas en su pacto, y otra cosa es que tú te salgas del pacto. Porque el pacto, para que se cumpla, tiene que haber un acuerdo de dos, con cláusulas. Entonces nosotros estamos ajenos a los pactos de Dios y de las promesas, o de la promesa de redención y la promesa de entrar a gozar de todas las bendiciones que están escritas bajo promesas de Dios para nosotros. ¿Cómo esa? ¿Qué dice la Escritura? He aquí os he dado poder sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Es una promesa. ¿Y qué pasa cuando de repente mi vida es amenazada? Que por brujería, que por hechicería, que por satanistas, que por brujos, qué sé yo. Pues tengo un Dios que me libra de todo eso. Así es. Porque estoy bajo un nuevo pacto, una promesa. ¿De qué? Que el diablo no va a prosperar contra mí, que las obras de Satanás no van a hacer daño, que yo voy a aullar serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno y nada me dañaría. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me puedo dejar vencer por una situación, una adversidad, por algo que pasó en mi vida. ¿Cuántas personas, perdieron los pies? ¿Y cuándo se sentaron a llorar? ¿Y cuándo se empezaron a lamentar? ¿Y cuándo se quedaron ahí quietos? No son personas que aunque les falta algo, aunque tuvieron una situación fea, ellos siguen adelante, y avanzan y crecen. Y tú las ves y, ¿cómo lo hizo? Solamente toma una decisión. Toma una decisión. La promesa se recibe por decisiones personales. Así es, gloria a Dios. Por tu decisión. Por eso Dios, cuando tiene promesas y quiere hacer cosas grandes, la falta de entrega, la falta de decisión, la falta de esfuerzo, la falta de entusiasmo de su pueblo les molesta. Cuando el pueblo raquíticamente contesta, sí, creo. Eso le molesta a Dios. ¿Cómo? Sí, acuérdense aquel hombre que fue mandado un profeta y le dijo, el Señor me dijo que me mandó a ti para que tú venzas a Siria, parece, si no me recuerdo. Toma la sanita sobre tu mano y golpea en el piso. Pegó una, pegó 2 veces. ¿Qué hizo el profeta? Se molestó. Así dice el Señor, por haber pegado 2 veces, solamente 2 veces vencerás a tu enemigo. Si hubieras pegado 3, los vencerías totalmente. Si hubieras pegado 4, los raerías de la tierra. La falta de decisión de la vida del cristiano es lo que más le molesta a Dios. Siempre fríos, siempre tibios, siempre dudosos de quién es su Dios. Por eso Dios no soporta a los tibios. Por eso Dios no soporta. Y dice la Escritura que los vomitará de su boca. Hebreos 9:15, estoy por terminar. Entiéndase de esto, el pacto de la herencia de vida eterna, esto empezó por la redención por medio de Cristo, el perdón de pecados, la promesa del Espíritu Santo para nuestra santificación, porque nos va a guiar y nos va a preparar para la vida eterna. A ver, por favor, ¿quién lo tiene? Así es que
que por ese medidor de un nuevo pacto, para que cuando interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán las promesas de la herencia eterna. A ver, gloria al Señor. ¿Qué es esto? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién? Cristo Jesús. Un nuevo pacto. Para que interviniendo por muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Qué estaba hablando el primer pacto? El primer pacto fue por la ley, el segundo pacto es por la gracia. Y si nosotros entendemos esto a profundidad, comprenderemos que había transgresión bajo el primer pacto. La transgresión era eminente, siempre estaban pecando. Y no había quien nos transformara, no había quien nos cambiara. Vino Cristo y dice la Escritura que por medio del Espíritu Eterno, o el mismo Espíritu, dice que nos limpia, aparte que nos limpia de todo pecado, nos renueva, nos restaura a la posición original. Entonces, aquí cuando hablamos de este punto, está hablando que somos los llamados para que reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué es la herencia eterna? Mira, el Espíritu Santo es el inicio para que tú empieces de aquí a prepararte para la vida eterna. Si tú aquí no te preparas para la vida eterna, pierdes la oportunidad de entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu, es la promesa del Espíritu, la que te va a preparar para la herencia eterna. Quiere decir, para la vida eterna. Entonces, el cristiano tiene que prepararse, no para quedarse a vivir aquí en la tierra, no para tener muchas riquezas en la tierra. Si Dios te la da, qué bueno, excelente, Dios sea bendito por ello. Pero tú no te tienes que preparar para quedarte a disfrutar las riquezas. Tienes que prepararte como peregrino, que dice la Escritura que eres, que vas de paso por una tierra que no es tuya, en la cual no debes de vivir, en la cual no debes de estar, porque si eres heredero de esta herencia eterna, te tiene que pasar lo que Cristo. Cristo dijo: yo no soy de este mundo, porque si fuese de este mundo, los de este mundo me defenderían. Por cuanto mi reino no es de este mundo, yo voy hacia el Padre Eterno, o sea, hacia la gloria, debo entender. Si nosotros no somos de este mundo, tenemos que vivir como que no somos de este mundo. Sí, es gloria a Dios. Pero si eres de este mundo, puedes abrazar las cosas que el mundo te ofrece, que es pecado, vanidad, vanagloria, soberbia, diversiones y todo lo que termine en pecado para que tú te deleites en él. Si eres hijo de Dios, tienes que huir de las pasiones. ¿Nos alaba el nombre del Señor? Vive, gloria a Porque Dios. la promesa es eterna. La promesa es eterna. ¿Y eso te la vas a heredar? Al final de tus días o cuando Cristo venga. Por eso es muy importante entender este principio. Hechos 1, capítulo 4, versículo 5. Si mi vida va a ser eterna, tengo que preocuparme. ¿Por qué? Por lo eterno. Amén, gloria a Dios. Por lo eterno. ¿Qué tenemos que buscar? El Espíritu Santo. Ya lo hemos leído, lo vimos hace rato. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué tenemos que pelear? Nuestra herencia eterna. ¿Qué es tu herencia? ¿Dónde empieza? Cuando buscas el Espíritu de Dios, cuando buscas la gloria de Dios, cuando realmente quieres ser un hijo de Dios. Estás buscando tu gloria eterna, estás buscando la grandeza de Dios, por lo cual la Escritura nos dice en 2 Corintios 7:1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De toda contaminación. 2 Corintios 7:1. Gloria a Dios. Así nos ha de ver Dios, cuando pecamos. ¿Qué dice ahí? ¿Limpiarnos de qué? 2 Corintios 7:1. A ver, hermano Juan, por favor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Me escuchó? ¿Tenemos qué?
santificados. Limpiémonos. Si tienes tal promesa, ¿qué tienes que hacer? Límpiate para que la puedas recibir, para que llegue a tu vida. Es de gran importancia. Tienes que limpiarte. ¿Cómo se puede hacer esto? Creyendo. ¿Hebreos qué? 11:33. A ver, a ver, por favor. Hebreos 11:33. Aquí es donde viene el punto. ¿Lo crees? Esto es para los que creen. Adelante. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de los leones. No más quería decir gracias hoy. ¿Alcanzaron qué? Promesas. La Reina Valera dice, porque por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Aquí hay una promesa. Esta promesa, ¿cómo la tienes que alcanzar? Por fe. Si lo crees, lo vas a vivir. Si no lo crees, no lo vas a vivir. Por eso cada enseñanza que yo te doy a ti, a veces me sirve mucho a mí. ¿Por qué? Porque digo, voy a hacer lo que les dije tal día, porque es cierto, es una promesa. De hecho, cuando estaba sacando esa enseñanza, dije, bueno, tengo esa promesa. Entonces yo cierro mis ojos, es la promesa de Dios, voy a orar porque la promesa de Dios va a venir a mí. ¿Qué es la promesa de Dios? El Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, nomás con que empiezo a orar, la promesa de Dios se va a acercar a mí. O sea, se me va a acercar el Espíritu de Dios. Porque es una promesa de Dios. Porque la promesa dice, me habla la Escritura sobre la promesa, que el Espíritu nos anhela celosamente. O sea, la promesa de Dios me anhela. Entonces yo nomás lo que tengo que hacer es orar y ya, creer que vendrá y vendrá. Así de fácil. Ya es algo que Dios prometió, es algo que Dios dijo, es algo que Dios habló, es algo que es real y que viene. Pero tú decides si lo recibes o lo dejas fuera. Bendito es el Rey. Tú tienes que prepararte para pelear, para alcanzar esa promesa. Dios es bueno. Allá están enfrente las promesas, pero tú dices si las alcanzas o no. Frente a ti se están poniendo las promesas. Tú dices si las quieres o no. Segunda de Pedro 1:4. De las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Gloria al Señor. Te lo leo un poquito, un versículo antes, dice, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, esto es Cristo y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entiéndase esto, ¿qué encontraron aquellos hombres de Dios que hicieron que nunca retrocedieran, que preferían ser lanzados a los leones y ser quemados que dejar a Cristo? Esto, participaron de la naturaleza divina, experimentaron, probaron, sintieron, platicaron con Dios, y fue tanto su impacto que no hubo nada que los hiciera retroceder, porque fueron participantes de qué. Él mismo lo dice claramente, preciosas y grandiosas promesas, preciosas y grandiosas. No son cosas pequeñas lo que Dios nos ha prometido, no son cosas insignificantes, son cosas grandes. Solamente nomás ponte a imaginar, te lo vuelvo a repetir, imagínate, puedes hablar con el Dios del cielo y de la tierra, el Creador, como si estuvieras hablando conmigo. ¿Eso es pequeño? Eso es enorme, es grandísimo. Es único, especial. Por eso aquí el apóstol expresó con esas palabras, preciosas y grandísimas promesas. Preciosas, o sea, que no tienen valor. No hay valor calculable en la tierra a lo que Dios nos dice que tenemos. Pues se alaba el nombre del Señor. Gloria a Dios. Que es enorme, es grande. Y sobre todo que podemos participar de la naturaleza divina. Oye, ¿cómo puedo sí, es hermoso sentir la presencia de Dios cuando Dios nos quebranta, cuando estamos en su presencia, no queremos salir, pues somos partícipes en ese momento de la naturaleza celestial. Eso nos da vida, eso nos da paz, eso nos da bendición.
¿Cómo vamos a cumplir? ¿Cómo vamos a hacer que estas promesas se cumplan? Aquí busqué lo más parecido. A ver, ¿qué entiende usted en esta imagen? Antes que vaya la palabra, ¿qué entiende en esta imagen? Es un paisaje, lo lejos está el versículo, está un hombre. ¿Qué entiende ahí? Está solo, ¿Qué entiende? solito. Se está diciendo, ¿quién soy yo? Está solito. Esto no es un cerro, digo que es una roca. No es un cerro, es una roca esto. Está parado en la roca de los Cristos. Sobre quien cayere esta roca será desmenuzado, pero quien cayere sobre esta roca, dice la Escritura, será vivificado, que tendrá vida en Cristo Jesús. Permanecer en Cristo, permanecer en la roca. Ahí dice la idea, pero no se entendió, lo vieron solito. Se ve como agua. Si nosotros permanecemos en la roca que es Cristo Jesús, si nosotros permanecemos aquí, las bendiciones se cumplirán, las promesas se cumplirán. Ahora sí vaya primero en Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Amén. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Ah, pero ¿cómo se manifiesta la vida eterna, Noel? En base a lo que leímos, ¿cómo se manifiesta la vida eterna? No negando a Dios sus promesas. A ver, escuche bien lo que dice la Escritura y ponga mucha atención. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Tiene que haber permanencia. Jesús lo dijo, si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros permanecen en mis palabras o permanecen en mí, pedid lo que queréis y os será hecho. La respuesta de una oración especial, una oración que tú das a Dios, la respuesta a tu oración es la permanencia en Dios. La promesa de la respuesta, la promesa de que Dios te va a responder es la permanencia en Dios. Vas a llegar a la vida eterna, tienes que permanecer en Dios. Es la promesa. Sí vas a llegar, pero tienes que permanecer. Si tú permaneces en Dios, permanece la palabra de Dios en ti. Si tú eres fiel, si tú guardas, vas a llegar. Si no, no vas a llegar. Tienes que permanecer en la palabra y tienes que permanecer en Cristo. Y por último, lo que realmente esperamos, lo que realmente esperas y lo que realmente todos queremos bajo la promesa de la gracia es llegar a la vida eterna al final de nuestros días. Esa es la promesa de Dios, vida eterna. Mientras vamos para allá tenemos muchas promesas que se pueden cumplir en la tierra, pero la promesa más importante por la cual murió Cristo es la vida eterna. Jesús dijo, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús mismo dijo, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Él mismo dijo, y dijo claramente que un día resucitaremos y resucitaremos para vida eterna. Gloria a Dios. Según de Pedro 3:13, ¿qué es la esperanza de esta hermosa promesa? Pero esto esperamos, dice, pero nosotros esperamos que, a ver, léalo por favor, según de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ok, ¿qué estamos esperando? Cielos nuevos, tierra nueva. Ese es el final, esa es realmente la situación de nuestro llamado. Según sus promesas. ¿Y cuáles son las según sus promesas? Tengo esto para ti, esto es para ti. ¿Qué es promesas? Nosotros la promesa más grande que tenemos, póngase de pie, es la vida eterna. La promesa más grande es la vida eterna. La pregunta es, ¿te estás preparando para esa vida eterna o estás perdiendo tu tiempo en esta tierra?
¿Te estás preparando para esa vida eterna o estás perdiendo tu tiempo? La promesa para nosotros, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Estamos hablando de vida eterna. ¿Qué estás esperando? Si te das cuenta, al final del día siempre llega la preocupación: ¿dónde estaré por la eternidad? ¿Qué esperas de Dios? La misericordia y la vida eterna. Ponte de pie, vamos a la oración delante del Señor. Puesto que tenemos, dice la Escritura, tales promesas, dice el Señor que nosotros debemos de limpiarnos